Listo. Bien. Entonces no sé si es el sábado. Bien, se resumió, en esos videos se trata este tema de la sección 14.1, 14.2, perdón. Es decir, integrales dobles y volúmenes. Bien. Especialmente estamos interesados en esta interpretación. Yo tengo la integral doble. Hagamos un ejemplo aquí cualquiera, digamos de 0 a 1 y de 0 a x cuadrado. De alguna función f de x y, esta función de dos variables. Interpretemos un poco esto resumiendo aquella clase de y de x. Entonces, primero que todo, esos límites de integración aquí, este 0 a 1 y este de 0 a 1 y esto de 0 a x cuadrado, están definiendo una región en el plano. Bien, definen una región en el plano. De hecho, nosotros podemos sacar unas desigualdades de aquí, a partir de esto. Por ejemplo, este de x, esto tiene un orden de y de x. Este de x de aquí está asociado a la integral externa, ¿sí? Y el de y de aquí está asociado a esta integral, está más hacia el lado derecho. ¿Listo? ¿Y qué me está indicando eso además? Me está indicando, por ejemplo, que la variación de x para definir la región sobre la que estamos integrando, la variación de x entre 0 y 1, ¿sí? Y así funciona siempre, no solamente en este caso, en cualquier otro caso. Por ejemplo, la variación de y está entre 0 y x a la 2. O sea que la variación de y depende de x, ¿sí? En este caso. Entonces, ¿qué región es esta? Podemos dibujarla así, claro. Entonces, dibujemos esa región. Hagamos aquí el sistema de coordenadas. Y coloquemos, bueno, los ejes, el eje X, el eje Y. Ubiquemos el intervalo 0, 1 donde varía X. X se mueve libremente ahí. Entonces coloquemos aquí 0. Por aquí digamos que está el 1. ¿Sí? Y Y varía desde 0 hasta X al cuadrado. Entonces de aquí, de esta desigualdad, podemos graficar Y igual a X cuadrado. Y para ver el límite superior, ¿quién es? ¿Sí? Entonces Y igual a X cuadrado es una parábola. Grafiquémosla entre 0 y 1. Entonces viene siendo algo así. ¿Listo? Entonces quiere decir entonces, quiere decir que si ustedes cogen un X por aquí donde se mueve X entre 0 y 1, entonces por ejemplo si ustedes cogen este X, la variación de Y es desde 0 hasta esta curva, ¿no? La curva Y igual a X cuadrado. Si ustedes cogen otro X por aquí, entonces la variación de Y es más pequeña, desde 0 hasta la curva. En ese sentido decimos que la variación de Y depende de X. ¿Listo? Extendamos esta línea punteada aquí. Bueno, aquí digamos que está bien dibujado. Entonces la región sobre la que estamos integrando ahí esa función de dos variables, que no la conocemos, es esta que voy a rellenar aquí de color azul. Miren, sobre esa región estoy integrando. Listo, yo creo que ya todo el mundo tiene claro eso, ¿no? ¿Hay preguntas, los que acabaron de ingresar? ¿Está claro todos esos temas o no? Los videos que les envié era muy importante revisarlos. O es importante aún. ¿Listo? Ahora, ¿por qué hablamos de un volumen? Claro, miren, los límites de integración están definiendo esta región que está en el piso, ¿cierto? Y esta función de dos variables que tenemos aquí, f de x, y, esa función, esta, si la graficamos, si la graficamos en esta región de aquí, eso me define una superficie.
¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que esta integral que estamos viendo aquí, esta integral doble, es el volumen que se forma entre la superficie, que es la gráfica de esta función de dos variables, y esta región que está aquí en el plano XY, es decir, en el piso. Esas dos cosas encierran una región, encierran un volumen, ¿sí? Damos un dibujo aquí donde se note eso de forma más clara. Mire, por ejemplo, este paraboloide, ¿sí? Esta es la gráfica de esta función f de xy, esta que está aquí. Y miren que en el piso, en el plano XY, está esta elipse. Entonces la elipse y su interior, ¿no? Con la superficie, pues están encerrando un volumen, ¿no? Y si yo calculo la integral sobre esa elipse, mire los límites de integración aquí. Esos límites de integración definen esa región elíptica. Entonces, si yo integro esa función de dos variables en esa región elíptica, me da el volumen que se encierra entre la superficie y el interior de esa elipse. Bien, eso es lo que tenemos por una parte. Bien, pregunta hasta ahí. Entonces, veamos un ejemplo, tal vez. De hecho, digamos que la función de dos variables aquí es, cogemos cualquier función. Puede ser la función x a la 2 más y a la 2. Vamos a integrar esa función en esa región que está ahí. Entonces, terminemos este ejercicio. A ver. Entonces, ¿cuánto da esa integral? ¿Cómo procedo después de que ya tengo identificada pues la región? Aunque noten que nosotros podemos simplemente proceder, si nos piden calcular la integral, pues no tenemos que identificar la región. Simplemente procedemos a resolver la integral y ya. Pero hay ejercicios donde nos dicen, dibuje la región sobre la que se está integrando. Entonces ahí sí tendríamos que hacer eso. Pues si nos dicen calcule la integral, ¿no? Entonces vamos y la calculamos de una vez. Si la integral ya está planteada como está ahí, simplemente entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer esta integral interna primero, ¿sí? Resuelvo ahí. Es decir, que integro con respecto a y primero. Bien. Entonces eso me da igual a la integral de 0 a 1. ¿Sí? Y aquí pues integro primero con respecto a y. La integral de x al cuadrado con respecto a y, ¿cuánto da? ¿Quién me podría decir? Tania o Kevin. X a la 3 sobre 3. Pero estoy integrando con respecto a y. Entonces x a la 2 es constante en ese caso. X al cuadrado. X al cuadrado por y, ¿no? ¿Qué pasa cuando se integra una constante? Queda la constante por la variable que y al cubo sobre 3. Y a la 3 sobre 3. Eso. Entonces ya hicimos la integral ahí con respecto a y. Y esto tiene que ser evaluado. Voy a cerrar esto entre paréntesis. Esta antiderivada tiene que ser evaluado cuando y es 0, que es el extremo inferior de esa integral. Y cuando y es igual a x a la 2. Y eso, el resultado después de evaluar, lo integro con respecto a x. Listo, entonces cuando y es igual a x a la 2, sustituyo acá. Me queda x a la 2 por x a la 2, me queda x a la 4. Pues queda aquí x a la 4 más x a la 2 a la 3, me queda x a la 6, ¿sí? Sobre 3. Bien, porque yo estoy sustituyendo aquí donde está la x. Perdón, aquí donde está y, x a la 2 y este x a la 2 se eleva a la 3. Por eso queda x a la 6. ¿Listo? Sobre 3. Eso por una parte. Ahora, cuando tengo que restar, cuando evalúo en 0, cuando y es 0. Entonces aquí me daría x a la 2 por 0 más 0 al cubo sobre 3. Todo eso se anula. Todo eso es como restar 0. Bien.
Entonces va a quedar solo esa parte que cuando evalúo en y ya. Entonces, eso a su vez se integra de 0 a 1 con respecto a x. Bien. Y bueno, la integral de esto ya es una integral de cálculo integral, ¿no? Del curso anterior. Esto da x a la 5 sobre 5 más, coloquemos un tercio, y la constante es un tercio, la que acompaña a x a la 6. Y me queda x a la 7 sobre 7, ¿sí? Y eso lo evalúo entre 0 y 1. Cuando evalúo en 1 me va a dar un quinto más 1 sobre 21. Y cuando evalúo en 0 todo se anula. ¿Sí? Porque 0 a la 5 es 0, 0 a la 7 es 0. Y este de aquí da 26 sobre 105 aquí. Y bueno, esto va a ser el volumen que se forma entre esta región azulita que dibujamos hace un rato y la gráfica de esta superficie de x a la 2 más y a la 2. Bien, ¿preguntas hasta aquí? No, profe, todo claro. Eso, entonces de eso trata esa primera parte esa clase anterior. Claro, se hace mucho más ejemplos, ¿no? Se explican mucho mejor. Entonces es bueno que lo revisen. Ahora, nosotros estamos hoy interesados en qué. Veamos el contenido programático. Nosotros nos corresponde hoy estudiar la sección 14.3. Bien, coordenadas polares. Entonces veamos por qué queremos usar coordenadas polares para resolver integrales dobles. Sí. Entonces nosotros cuando estudiamos límites vimos coordenadas polares, ¿no es así? Entonces nosotros dijimos que en coordenadas polares, por ejemplo, tengo aquí coordenadas polares. Sí. Coordenadas polares. Entonces nosotros dijimos que si teníamos un punto en el plano, recordemos un poco eso para todos aquí. Nosotros estamos acostumbrados siempre a las coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces tenemos el eje X, el eje y cualquier punto en el plano, cualquier punto aquí, le podemos asociar un par de coordenadas. Decimos que está en X, Y. Es su coordenada. Pero nosotros podemos dar otro tipo de coordenadas, usar otro sistema para ubicar un punto. Por ejemplo, fíjense que yo podría trazar un segmento que va a este punto XY al origen, ¿sí? Y cuando yo trazo ese segmento en rojo ahí, inmediatamente se me definen dos coordenadas o dos parámetros. Se me define aquí un ángulo θ, ¿sí? El ángulo que se forma entre el segmento y el eje X, y el radio de ese segmento, ¿sí? Entonces, este punto XY puede ser identificado también como un punto con coordenada radial R y de ángulo θ, ¿sí? Entonces, si yo, digamos, analizo el triángulo rectángulo que se me formó ahí, me doy cuenta, por ejemplo, que coseno de θ es, por definición de esa función trigonométrica, es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Pero este cateto adyacente aquí, esta longitud mide X, ¿no? Y esta altura mide Y. ¿Sí? Entonces, cateto de coseno de θ va a ser X sobre R. Eso implica que X es igual a R coseno de θ. Y análogamente podemos ver que seno de θ es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, Y es igual a R seno de θ.
Listo. Entonces yo tengo un punto, por ejemplo, en coordenadas polares. Yo puedo pasarlo a cartesianas usando esas dos identidades aquí, estas igualdades, estas fórmulas. Bien, que nos pasa un punto de polares a cartesianas. ¿Y cómo lo paso de cartesianas a polares? Fácil. Por el teorema de Pitágoras, nosotros sabemos que r al cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y por otra parte, nosotros sabemos que tangente de teta de este ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y yo estoy sacando las fórmulas que relacionan las coordenadas polares, las cartesianas, y ya veremos por qué esto es importante a la hora de hacer integrales dobles en regiones que son circulares. Ya veremos exactamente qué es. Esto es y sobre x. La función tangente es una función inyectiva, tiene inversa. Entonces, eso implica que teta es igual a tangente a la menos 1. Sí, la inversa de tangente. De y sobre x. Bien. Estas formas que escribí aquí en el lado derecho, en esta otra cajita, nos pasan, o sea, nos dan información sobre las coordenadas polares si yo conozco las cartesianas. Bien, solo tengo que hacer estas cuentas. Y aquí, si yo conozco las cartesianas, puedo tener las, perdón, si conozco las polares, conozco r y teta, puedo conocer las cartesianas x y y. Bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué estudiamos polares en este momento? Entonces, vamos a responder esa pregunta. Entonces, borremos aquí este dibujito. Y supongamos que nosotros queremos hallar la siguiente integral. Tenemos que integrar una función de dos variables, f de x y, sí, cualquier función. Pensemos en ella concretamente ahora. Y se integra en esta función de dos variables en el interior de la circunferencia de radio 1. Entonces dibujemos esa circunferencia de radio 1. ¿Sí? Ahí tenemos que integrar. Y aquí. Entonces tenemos que, toda la región de integración es esta. Correcto. Entonces esa circunferencia tiene radio 1. Entonces quiere decir que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Entonces la pregunta primero que todo es, esta pregunta no tiene que ver con polares, ¿no? Tiene que ver con cómo planteo la integral. ¿Sí? Yo tengo que escribir una integral así, la integral doble de la función f de xy. Y aquí tengo que colocar los diferenciales. Digamos que vamos a usar este orden de y, x. Entonces yo tengo que escribir aquí unos numeritos, que es de dónde va a variar x, para describir esta región, y de dónde a dónde varía y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo planteo esos límites de integración? Esa es una pregunta que estaríamos en condiciones ya de resolverla, ¿no? De hacerlo, si se ha estudiado los videos anteriores. Y veamos cómo se hace. Primero que todo, si esta circunferencia tiene radio 1, entonces esto vale 1, esto aquí vale menos 1. Entonces, ¿de dónde a dónde está variando x? De menos 1 a 1. Entonces x varía de menos 1 a 1. ¿Y la variación de y cómo sería? Igual, profe, ¿no? Sí, pero hay que tener cuidado. Y también varía de menos 1 a 1, ¿cierto? Pero si yo escojo un x aquí, o sea, la variación total de y es de menos 1 a 1. Totalmente, pero no todo el tiempo se mueve entre menos 1 y 1. Si yo escojo un x aquí, y solamente se puede mover hasta aquí.
que es un poquito más abajo de 1, y está acá. Si escojo un x más cerca de 1, la variación de y es muy pequeña. O sea, la variación de y, Entonces, la variación de y sería de x a x. entonces vamos a ver. Vamos a ver exactamente a dónde es. Y para eso tenemos que usar esta ecuación. ¿Sí? Profe, no es de 1 a menos y al cuadrado, raíz cuadrada de 1 menos y al cuadrado. Exacto, es por ahí, exactamente eso. ¿Y cómo se obtiene eso? Usando la ecuación canónica, la que me define la frontera, la circunferencia. La ecuación canónica de esa circunferencia es x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y aquí puedo despejar y. Claro, miren, tengo que y a la 2 es igual a 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si saco raíz cuadrada a los dos lados, me queda que y es igual a más o menos la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos dos alternativas, más y menos. ¿Por qué nos aparece ese más y ese menos? Claro, porque miren, aquí y viene hasta acá, hasta la parte de abajo de esa circunferencia, y como esta es una gráfica simétrica, la distancia que hay desde aquí, desde el eje X hasta acá, es igual a la distancia que hay de ahí acá arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que en la parte inferior y varía hasta menos 1, ve hasta menos raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? Y en la parte superior varía hasta raíz de 1 menos x cuadrado. Por ejemplo, si x es 0, ¿de dónde variaría y? Si estamos aquí, si estamos ubicados, a ver, Pues de menos 1 a 1. exacto, si yo tengo un x aquí en el origen, si x es 0, y yo coloco 0 aquí en esta desigualdad, aquí, donde está x, coloco 0, me quedaría raíz de 1, con este menos me queda menos 1. Menos 1 a 1. Entonces, si yo estoy en x igual 0, yo varía desde menos 1 hasta 1. Tiene toda esta variación completa. Es la variación más grande que tiene y. Pero a medida de que x se va acercando a 1, la variación de y va disminuyendo, ¿no? Entonces, eso queda capturado ahí en esas desigualdades. ¿Listo? Entonces, hecho esto, pues ya puedo poner los límites de integración acá. Es decir, que aquí iría menos 1. La variación de x es de menos 1 hasta 1. Y la variación de y, pues depende de esas dos funciones que están ahí. Va de menos raíz de 1 menos x cuadrado a raíz de 1 menos x cuadrado. Bien. ¿Listo? Y ahí comenzaríamos a hacer la integral. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué nosotros estamos hablando de coordenadas polares? Porque resulta que, miren estos límites de integración aquí. Miren que si yo integro una función, eso me empiezan a aparecer que estos límites sean así con raíces cuadradas. Me empieza a complicar la solución de esa integral, ¿no? Porque cuando yo evalúe eso en la integral que yo haga con respecto a y, eso empieza a generar muchas complicaciones. ¿Listo? Entonces, lo que pensaron los matemáticos es decir, bueno, ¿será que esta región la puedo describir más fácil usando las coordenadas cartesianas? Perdón, las coordenadas polares. Esta coordenada de aquí. La respuesta es que sí. En coordenadas polares es mucho más simple la descripción de esa región. Veamos por qué. Corremos aquí. Ya la describimos con cartesiana. Vamos a usar polares ahora. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno.
Todo bien, profe. Vamos bien. Listo. Entonces vamos a escribir esta región usando polares. Entonces, primero que todo, las polares tienen un radio, un R y un teta. Y son las dos coordenadas polares. Entonces, cualquier punto que esté aquí, ¿cómo lo puedo escribir yo? Él tiene que estar a una distancia más pequeña o igual a R, a 1, pues. O sea que la coordenada radial en este caso tiene que variar siempre entre 0 y 1, que es el radio pues de la circunferencia, 1. ¿Sí? Y el ángulo teta, ¿ustedes qué creen? ¿Que de dónde a dónde varía? Imagínense que este segmento que acaba de dibujar, digamos, ya sabemos la variación del radio, la coordenada radial de la componente polar, ¿no? Varía entre 0 y 1. Ahora, imaginen que ese segmento ustedes lo empiezan a girar, ¿sí? A girar por aquí así. A dar vueltas para generar, pues, toda la región del interior de esa circunferencia. El giro tiene que ser ¿de cuánto? ¿De 0 hasta dónde? Si yo giro de 0 de 0 a 360, ¿cierto? Porque yo giro de 0 a 90 grados, digamos que yo dibujo el segmento desde aquí y empiezo a girar. Entonces lo giro, un ángulo, un ángulo. Si giro de 0 a 90, nomás genero esta parte aquí, que está en el primer cuadrante, de 0 a 90. Si yo giro de 0 a 180, entonces llego hasta acá. Segundo cuadrante. Y si giro de 0 a 360 grados, pues completo todo, ¿sí? Completo todo, toda la región. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa región circular se puede escribir como diciendo que R varía de 0 a 1 y teta de 0 a 2pi. Teta varía de 0 a 2pi. Diciendo eso simplemente, ya se sabe que las regiones circulares de radio 1. ¿Sí? Entonces, miren la ventaja de esta descripción con coordenadas polares. Miren, por ejemplo, aquí los dos parámetros se mueven entre constantes, ¿sí? Entre 0 y 1 y entre 0 y 2pi. No como en el caso de las coordenadas cartesianas, que la variación de y dependía de estas raíces cuadradas que podían complicar más adelante la integral. Bien, entonces es mucho más sencillo de escribirlo así. Y no solo es fácil de escribir este tipo de regiones circulares, sino también las que tienen forma de anillo. Es mucho más fácil con polares. ¿Cuáles son las regiones que tienen forma de anillo? Bueno, veamos una. Por ejemplo, la región que se forma entre dos circunferencias concéntricas de radio diferente, claro. Fíjense en este anillo. Si vemos aquí una circunferencia de radio 1 y acá una circunferencia de radio 3, digamos. Y yo quiero hacer una integral en esta parte solamente. Voy a sombrearla. Para que se me forma aquí, entre esto y esto. Toda la región completa es un anillo, le llaman anillo. Pues yo no quiero sobre todo el anillo, solo lo que estoy sombreando, la parte del anillo que está en el primer cuadrante. Entonces, ¿cómo describo esa región? Sería la pregunta. Pues claramente usando coordenadas cartesianas es difícil. Si veamos por qué sería difícil. Digamos que esto aquí mide 1 y esto acá mide 2. Si yo quiero usar coordenadas cartesianas, ¿cómo puedo escribir esa región que sombrea ahí?
tendría que hacerlo por partes, primero que todo. Primera observación. Usemos cartesianas. Entonces, primero tendría que hacerlo por partes. Es decir, trazar este segmento que está aquí. Voy a trazar un segmento. Sí, este. Entonces, cuando trazo ese segmento, se me divide en dos regiones. La región 1 y la región 2. ¿Sí? Entonces, primero que todo, describamos la región 1. Entonces, en ese caso, podemos decir que X, con cartesiana, ¿no? Para que ustedes noten lo complicado que es. En ese caso, X tiene que variar entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Por qué entre 0 y 1? Porque estoy describiendo la región 1. Mire, proyectemos la región 1 en el eje X. Me da de 0 a 1. ¿Sí? Y va a variar desde la circunferencia de radio 1, la Y, pues, desde la circunferencia de radio 1 a la circunferencia de radio 2. Esta es la variación de Y. ¿Cómo hago eso? Pues entonces despejemos Y de la primera circunferencia, que es el límite inferior, o sea, la variación de Y. Entonces, de la primera circunferencia sabemos que su ecuación canónica, por ser de radio 1, es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si despejo y, igual que antes, me queda que y es más o menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Pero tomamos la parte positiva porque estamos en la parte superior. Estamos acá arriba del eje x. Entonces la variación de y va a ser, entonces aquí ya encontramos esta descripción. Desde raíz de 1 menos x cuadrado hasta la circunferencia mayor, que haciendo un despeje análogo a este, solo que esa de radio 2, aquí sería un 2 a la 2. Entonces me quedaría que y varía superiormente hasta 4 menos x cuadrado. Y con esto escribo la región 1. Ahora, ¿cómo escribo la región 2? Usando coordenadas cartesianas. La región 2, noten que en esa parte x ya comienza a variar desde 1 hasta 2. De 1 a 2. Y y varía desde 0, en este caso, miren, desde aquí, desde el eje x, hasta la circunferencia que está por encima acá, que tiene radio 2. Entonces la variación de y va a ser de 0 hasta raíz de 4 menos x cuadrado. Si nota, entonces miren cómo se complicó esto. Solo para escribir esa región, tuve que dividirlo en la región 1 y la región 2, y me queda, lo que hacer es esto. O sea que yo quisiera ya la integral de una función de dos variables. En esa región tendría que plantear dos integrales. Una, con estos primeros límites de integración, están aquí. Usar estos límites, ¿sí? Y sumar otra integral usando estos límites de integración. Bien. Ahora, esto es complicado, por eso vamos a usar polares. Eso no lo vamos a hacer. Bien, es ineficiente. Miren con polares cómo describe la misma región de forma tan generosa y tan sencilla. Miren las polares, miren su poder aquí. Entonces borremos aquí todo esto. Voy a escribir la misma región. Entonces, noten que yo puedo trazar este segmento aquí de 1 a 2, ¿sí? Y luego girarlo 90 grados, ¿no? Empezar a girarlo aquí, sobre esos rieles, sobre la circunferencia. Y voy generando pues la región. Entonces puedo decir lo siguiente, que en polares R tendrá que variar. ¿De dónde varía el radio? La coordenada radial, de 1 a 2. En polares. Y luego tengo que decir que teta varía de dónde a dónde. O sea, este segmento lo giro
Lo empiezo a girar hasta llegar a ¿dónde? ¿Qué ángulo? 90. Hasta llegar a 90, ¿cierto? Exacto. Entonces llego aquí, lo voy girando, lo voy girando, lo voy rotando, hasta que llego aquí a 90 grados y genere la región. Entonces R varía de 0 a 1 y teta varía de 0 a 90 grados. Y ya, terminé de escribir la región. De 0 a pi medios. ¿Cuál es más fácil de escribir? ¿Con cuál es más fácil de escribir? ¿Con cuál coordenada? Con las polares, ¿no? Miren la diferencia. Miren lo que nos quedó aquí con polares. Y están diciendo lo mismo. Y miren las cartesianas cómo se complican en esos casos. Conclusión. Para describir regiones circulares o anillos, debemos usar coordenadas polares. Bien. Exclusivamente en esos casos se usa polares. Regiones circulares. Esa es la conclusión del tema. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Luego que ya podemos describir la región usando coordenadas polares, ¿sí? ¿Cómo se plantea la integral? Entonces, vamos a ver en la siguiente sesión de clase lo siguiente. Voy a adelantar aquí. Nosotros sabemos que con coordenadas cartesianas, pues, uno coloca aquí el símbolo de integral, la integral doble, y por aquí coloca de y de x o de x de y, ¿cierto? Entonces, en coordenadas cartesianas, ¿qué va a pasar? Bueno, también voy a colocar la integral doble. Y aquí el de y de x o el de x de y se va a sustituir siempre en coordenadas polares por lo siguiente. Ya veremos por qué r de teta, ¿sí? Esto siempre va a ser así, en ese orden, r de teta. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Por ejemplo, en este caso, esta región que está aquí, la variación de teta se coloca siempre de primero. Entonces, teta tiene que variar de 0 a pi medios. Suponiendo que yo voy a integrar sobre esta región que ya tengo escrita. Y r va a variar de 1 a 2. Y aquí coloco la función de dos variables que me hayan dado, ¿sí? F de x, y, la que me hayan dado, pero donde está x, coloco r coseno de teta, porque en polares x vale eso. Y donde está y, coloco r seno de teta. Bien, entonces coloco aquí la función evaluada en r coseno de teta, r seno de teta, y la multiplico por este r y hago la integral normal ya. Entonces, como ya nos queda un minuto apenas, entonces en la siguiente sección vemos cómo es que se plantean esas integrales usando coordenadas polares. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Ninguna, profe. Ah, bueno. Entonces, voy a finalizar la llamada, ¿no? Ya quedan menos de un minuto, y continuamos en 10 minutos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. En la próxima sesión marcamos asistencia. Se me olvidó en esta, entonces en la próxima. Listo, profe. Bueno.